Estimados hermanos, bendiciones, me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a estar compartiendo este tema que desde tiempo atrás me habían solicitado. Pido una disculpa porque sé que me atrasé un poco con respecto a mandarles este estudio. Quería hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más sistemática, consistente y respaldada posible. Por ahí he tenido algunas dificultades con respecto a mi casa, por ahí algunos de ustedes lo saben. He tenido días difíciles, un poco turbulentos algunos, pero bueno, sabemos que en medio de esas dificultades Dios nos ayuda y nos guarda y nos hace ver su gloria. Solamente es necesario resistir y confiar mucho. Pero bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Pedimos que Él tome control de cada palabra que salga de nuestra boca, que no sea la voluntad del hombre, sino que sea solamente haciéndose su única y verdadera voluntad. Bien, con respecto a este tema eh, de Pascua, de la Cena del Señor, vamos a intentar vislumbrar, mejor dicho, a la luz de la palabra, acompañado de algo de teología y de historia, eh, una, una conclusión lo más sensata posible, más allá de nuestros puntos de vista, más allá de nuestros sentimientos, vamos a ser lo más sinceros posibles para que con ayuda de Dios podamos establecer eh, la postura más clara, más consistente con respecto a este tema, que es un tema polémica, por eso de hecho, bueno, está entre signos de interrogación, Pesaj, es decir, Pascua, o Cena del Señor. Porque, bueno, hay una tensión allí, ¿verdad? Hay una polémica de que si se debe de celebrar Pesaj o más bien se debe de celebrar la Cena del Señor. Eh, y eso es lo que vamos a intentar hoy entender a la luz de la palabra. Bien, espero que puedan estar viendo esta presentación que preparé. Bueno, vamos a empezar entonces recordando que la palabra Pesaj quiere decir en hebreo, de donde viene la palabra Pascua, quiere decir pasar por alto. Porque se conmemora, se recuerda que dentro de todos esos juicios que ejecutó Dios en contra de Egipto, de la nación egipcia, de los malos tratos que hicieron contra el pueblo hebreo y de las deidades y paganismo de los egipcios, uno de esos últimos juicios de esos últimos juicios de Dios consistió en que mandó a su ángel para que ejecutara un juicio sobre los primogénitos de todas las familias de los egipcios, recordando que los egipcios anteriormente habían matado a los primogénitos de los hebreos. Y también es importante decir esto, a los primogénitos se les consideraba como divinidades. El mismo hijo del faraón y faraón mismo era considerado como una divinidad. Bueno, de hecho, se cuenta que el faraón decía, para que lo consideraran como una deidad, él le decía a la gente que él no iba al baño, que él no hacía necesidades fisiológicas como todos. Y bueno, justamente el que Dios ejecutara un juicio precisamente sobre los primogénitos, tanto de animales como de las personas, era para que los egipcios vieran que no eran ninguna divinidad, ningún tipo de Dios o algo por el estilo. Y bueno, en ese momento Dios estableció que sacrificara un cordero cada familia, porque justamente también el cordero y el macho cabrío eran considerados como deidades por los egipcios. Entonces, cuando el pueblo de Israel, por mandato de Dios, ejecuta ese acto, ese sacrificio, podemos llamarlo, esa inmolación, era como decirle a los egipcios que sus deidades no tenían ningún poder en realidad. Es importante saber eso. Y bueno, la señal de la obediencia de los hebreos se caracterizaba, se resaltaba por medio de ese acto de obediencia que hicieron al inmolar al cordero,
pusieran en los dinteles de su casa em, sangre, ¿verdad? Para que cuando el ángel de Dios pasara ejecutando el juicio sobre los primogénitos de Egipto, viera la señal de la obediencia de los hebreos y pasara por alto la casa. Por eso se le denomina pesa, pasar por alto. Bien, este cordero se comía con hierbas amargas y panes sin levadura. Esos son los únicos tres elementos que la escritura eh, solicita a los hijos de Israel, manda a los hijos de Israel. Carne de cordero asada al fuego, no podía ser nada hervido, y tampoco se podía dejar nada para el día siguiente, se lo tenían que degustar, comerlo todo en esa noche, hierbas amargas y pan sin levadura. En ese único Pesaj histórico, en esa única Pascua histórica, cuando salen los hebreos, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, hay elementos distintivos. Por ejemplo, que comieron ese Pesaj con el bordón en la mano, es decir, con una especie de bastón, de palo, que les ayudaba porque iban a salir inmediatamente, iban a comerlo rápidamente e iban a ser liberados de Egipto. Y bueno, para quizás defenderse de las fieras salvajes, irse abriendo paso entre la vegetación, etcétera. Por eso Dios les mandó que comieran ese pesa con el bordón en la mano y ceñidos sus lomos. Ceñidos los lomos es una expresión semítica que quiere decir que se arremangaran, como nosotros decimos, cuando nos arremangamos las mangas. Ellos lo hacían, pero con su túnica hacia arriba de sus rodillas, para que quedara sus ropas ligeras y les permitieran hacer movimientos más, eh, pues más ágiles, ¿ok? Sabiendo pues que iban a tener que salir rápidamente en esa noche. Esas son los únicos elementos de ese pesaje histórico que nos deja ver la escritura en Éxodo 12 particularmente. Vamos, es lo único que mandó Dios. Con el tiempo, la tradición judía va a añadir otras cosas a esa cena de Pesaj, como por ejemplo mesas muy, muy bien adornadas, manteles, velas, todo lo que embelleciera esa ocasión, respaldos cómodos, eso es importante. Por ejemplo, incluso se tiene la tradición de acompañar esa cena de pesa con unas buenas almohadas para que te puedas recostar a un lado y estés lo más cómodo posible, porque justamente lo que los hijos de Israel recordaban y recuerdan es que aquel pesa, aquella Pascua, la hicieron rápidamente, vamos, no la disfrutaron mucho porque tenían detrás a los egipcios, iban a tener que salir corriendo, pero ahora los otros Pesaj, las otras Pascuas, es todo lo contrario. Ahora pueden celebrar siendo un pueblo libre. Y justamente para remarcar ese aspecto de que ahora son un pueblo libre, ya no un pueblo de esclavos como lo eran en Egipto, por eso intentan que sus sillas sean lo más cómodas posibles. Les digo, esta cuestión de la almohada, incluso hasta comprar la mejor vajilla para esa ocasión, etcétera. Y en particular en tiempos bíblicos se estableció la tradición de instituir 4 copas de vino en la cena de la Pascua, en la cena de Pesa, una por cada una de las promesas que Dios les hizo a los hijos de Israel cuando los iba a sacar de Egipto. Toda- no cuando ya los había sacado, sino antes de, cuando apenas estaba dándole sus promesas a través de su siervo Moisés. Y en particular en Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7, se nos dicen cuáles son esas 4 promesas. Os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré por mi pueblo. Esas 4 promesas son las que se recuerdan en esas 4 copas de vino que instituyeron los rabinos judíos con el pasar de los años. Y bueno, Jesús justamente en los Pesaj que tuvo y en particular en el Pesaj, en la Pascua que todos recordamos comúnmente llamada como la última cena, los evangelios nos dejan ver justamente que utilizó vino. ¿De qué nos habla eso? De que también él está observando una tradición judía propia de su pueblo.
Y aquí tenemos que hacer una aclaración, un paréntesis. Generalmente, en el medio cristiano evangélico donde nos desenvolvemos, cuando se escucha la palabra tradición, como que inmediatamente tendemos a rechazarla, como que inmediatamente tendemos a relacionarla con algo malo, con algo incorrecto. Porque bueno, sí, leemos en los evangelios que cuando le dice a los fariseos el Señor, ustedes em, han, vamos, han dejado de observar el mandamiento de Dios por vuestra tradición, ¿no? Em, y a veces pensamos que eso quiere decir que todas las tradiciones son malas, pero no es así. De hecho, las tradiciones embellecen muchas ocasiones momentos. Las tradiciones enaltecen, honran momentos especiales. Las tradiciones ayudan a recordar muchas cuestiones que al ser humano tiende a olvidárseles. Todas las tradiciones no son malas en sí mismas. Las tradiciones son malas cuando van en contra de la palabra de Dios, pero mientras una tradición no vaya en contra de la palabra de Dios, no hay por qué, permítanme la expresión, no hay por qué satanizarlo. Jesús mismo siguió tradiciones, tradiciones de su pueblo judío. Entre esas tradiciones pudiera mencionar muchas más, pero ahorita estamos en particular en el tema de Pesaj. En particular, observó la tradición judía rabínica de celebrar Pesaj con vino, especialmente con 4 copas de vino. Bien, dicho lo anterior, tenemos que recordar que Jesús celebraba estas festividades, en particular Pesaj, aunque recordemos que el anuario bíblico contiene 7 fiestas solemnes, em, más aparte algunas otras propias de la tradición judía, que no vienen explícitamente en la Biblia, en particular en el libro de Levítico capítulo 23, pero que el pueblo de Israel las instituyó en conmemoración de eventos históricos donde Dios les hizo ver su poder, les hizo ver su salvación, como por ejemplo la fiesta de Hanukkah. Y en ocasiones pasamos desapercibido que Jesús celebraba Pascua todos los años, desde que era un niño. No solamente, Jesús no celebró solamente Pascua en esa última noche antes de su muerte y posterior resurrección. Jesús todos los años iba a Jerusalén a celebrar Pesa, a celebrar la Pascua y otras festividades más, pero estamos hablando particularmente de la Pascua, recordando aquel pasaje famoso donde a los 12 años, nos dice Lucas 2, en el capítulo 2, verso 41 en adelante, nos dice que todos los años sus padres iban a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Em, y en ese momento, en esa vivencia, se nos dice, ¿verdad? Que se extravió y que lo encontraron debatiendo, hablando respecto a la Torá, a las escrituras, con otros maestros de la ley, lo cual era muy común, hay que decirlo. El debate, eh, la, y la controversia entre cómo se debe de aplicar un mandamiento u otro era muy común en el Israel del siglo primero, en la Judea del siglo primero. Entonces es necesario saber eso. Jesús celebró todos los años las festividades, en particular Pascua, no solamente ese día de su última llamada, entre comillas, última cena. Eh, y eso nos tiene que dar luz con respecto a ciertos pasajes que en ocasiones se consideran que son todavía polémicos para algunos, de que si Jesús celebró o no Pesaj. Yo creo que los evangelios son muy claros. Mateo capítulo 26, en el verso 17 al 19, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y sigue, y prepararon la Pascua, dice. Marcos 14:12 dice, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Son pasajes paralelos. Lucas 22, del 7 al 13, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y bueno, en la misma cena que tiene con sus discípulos, él dice en sus palabras, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Sigue diciendo, cuando llegó la noche de Pesaj, el 14 de Abib, se sentó a la mesa con los 12.
Marcos 14:16 hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, recordando que Jesús les dijo que iban a encontrar ciertas señales específicas y que allí iban a preparar la Pascua. Ahora bien, algunos dicen, con todo y que así dice el Evangelio, algunos dicen, no, es que si leemos con atención los Evangelios, en los Evangelios no se dice que hayan participado de una mesa de Pesaj. No se dice que hayan participado de un ceder de Pesaj. Un ceder es esto, ¿ok? Un ceder es todo un orden, ¿ok? Con tiempos establecidos, con rituales establecidos, con himnos, oraciones establecidas en una ocasión especial. Y bueno, también dicho sea de paso, otro paréntesis aquí, también a veces la palabra ritual tendemos a satanizarla, la palabra liturgia inmediatamente lo relacionamos con la Iglesia Católica y no necesariamente eso es correcto. En el Templo de Jerusalén, por ejemplo, llevaban liturgias todos los días. ¿Ok? Claro que ya a veces el pueblo y la gente se encasilla solamente en una liturgia, en una estructura, pues, y olvida esa disposición de corazón, esa entrega sincera. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero en sí, la palabra liturgia, la palabra ritual no tiene nada de malo en sí misma. Y bueno, algunos consideran y dicen, es que los evangelios en sí, en esa noche, no nos dejan entrever nada de que Jesús haya, con sus apóstoles, con sus discípulos, haya llevado a cabo un ceder así, es decir, una liturgia, como les decía, todo unos pasos a seguir en esa celebración. Dicen, no se dice que hayan participado de las hierbas amargas, no se dice que hayan, ni siquiera se dice que hayan comido el cordero. Eso es lo que dicen algunos. ¿Qué tenemos que decir a esto? Que em, los evangelios en un primer momento fueron escritos para creyentes de origen judío, recordando que la primera iglesia, la primera congregación del Mesías fue de origen judío, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con el tiempo fueron incorporándose gentiles, pero aún con que se iban incorporando gentiles, la matriz de todos, de todo el desarrollo de los evangelios es eminentemente judío, no cristiano, no católico, no pentecostal, no bautista, no, nada, todo es judío. Entonces, ¿por qué digo esto y por qué lo resalto tanto? Porque para un judío que leyera que Jesús mandó preparar la Pascua, con eso le basta y le bastaba para entender todo lo que pasó. O sea, un judío al leer que llegó esa noche y que Jesús participó de Pesaj, sabía todo lo que hizo Jesús, sabía que hizo lavado de manos y que bueno, Jesús no solamente hizo lavado de manos, también hizo lavado de pies, por cierto. Sabía que compartieron el pan sin levadura y no era nada más un pedacito de pan, sino era bastante pan, que comieron un cordero asado, que comieron 4 copas de vino, que hicieron diferentes oraciones, cantaron, entonaron diferentes himnos, todo lo que llevaba un ceder de pesa. A un lector judío le bastaba leer solamente eso para entender todo lo demás. No era necesario tanto detalle como quizás hoy nosotros quisiéramos, como quisiéramos ver. Es como, por ejemplo, hoy en día, si tú le dices a alguien que sabe de construcción, a alguien que se dedica a ser ayudante de un albañil, si ese albañil le dice a su ayudante, lo que comúnmente llamamos como chalán, si ese albañil le dice a su chalán, prepárame la mezcla, ya está, con eso ya entiende el chalán, el ayudante del albañil, lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que poner arena, grava, cemento, agua, que tiene que entremezclar y demás. Ya lo sabe. No hay necesidad de que le diga,
el albañil, vas a hacer la mezcla y tienes que ponerle este, tienes que ponerle otro, esto, porque él ya lo sabe. Y de igual manera, si él le está contando a otra persona que sabe de construcción y le dice solamente, mandé a mi ayudante a hacer la mezcla, ya está, ya con eso, ya el otro ya sabe todo lo que el ayudante fue a hacer. Bueno, algo similar pasa justamente con los evangelios. Los evangelios, que en un primer momento sus receptores eran personas de origen judío, sabían que si decía que hicieron la Pascua, pues sabían bien todo lo demás. Bien, hay algunas otras objeciones, eh, perdón, hay algunas otras objeciones que se levantan con respecto a si Jesús participó de Pesaj o no participó de Pesaj en aquella última cena. Y digo en aquella última cena porque, como vimos, Jesús celebraba Pesaj todos los años y otras festividades también del anuario bíblico. Em, y en particular, los que se oponen a veces con respecto a de que el maestro haya celebrado Pesaj en esa última cena, se basan sobre todo en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan narra cosas que si no se comprenden bien, te pueden llevar a pensar que, no, pues entonces Jesús no estaba celebrando Pesaj, estaba celebrando otra cosa, lo que comúnmente se llama la cena del Señor, la última cena, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando están en esa llamada última cena, ¿no? Para que entendamos, que ya sabemos que es un ceder de pesa. Y cuando, bueno, el maestro les da enseñanzas, etcétera, em, y sabemos lo que hace Judas, ¿verdad? La traición. Y Jesús le dice unas palabras a Judas, le dice, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Y entonces los discípulos empiezan a murmurar entre ellos sobre qué le quiso decir a Judas, ¿no? Cuando eso que tenga que hacer, hazlo ya. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 26 al 29, dice que empezaron a pensar entre ellos que Jesús le decía a Judas que comprara lo que necesitara, lo que necesitábamos o lo que necesitaban para la fiesta, o que diera algo a los pobres. A ver, un momento ahí. ¿Cómo que compráramos lo que necesitábamos para la fiesta? Pues que no estaban ya en la fiesta de la Pascua. No. Ok, primera acotación. Y el Evangelio de Juan capítulo 18 verso 28 ya cuando han aprendido al Señor, al Maestro, y lo llevan con las autoridades saduceas primero y después con las autoridades romanas. Cuando lo llevan con las autoridades romanas, los líderes saduceos judíos de ese momento dice el Evangelio, que no entraron al pretorio, que era una parte vamos a llamar, el palacio romano, de la fortaleza donde estaban las autoridades romanas. Y dice que no entraron al pretorio para no contaminarse, porque sabemos que eh, en el judaísmo se habían establecido muchas leyes que impedían al judío compartir hasta cierto punto o hasta muchos puntos, de hecho, con el no judío. Y pues en este caso mucho más por la festividad de la Pascua que se acercaba y que debían estar mucho más puros. Y por eso dice que ellos no quisieron pasar al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y otra vez la pregunta, ¿cómo que así poder que la Pascua? ¿Que no la Pascua ya la estaban celebrando? Pues era lo que estaba celebrando Jesús, ¿no? Con sus discípulos. ¿Cómo que ahora que lo tienen en ese proceso, justo por cierto, cómo que decían que no entramos al pretorio romano para no contaminarnos y poder comer la Pascua? Entonces, ¿qué estaban comiendo antes? Eh, y se nos dice en el Evangelio de Juan, mismo Evangelio de Juan, capítulo 19 verso 31, que cuando, bueno, es la crucifixión y que no permitieron que los cuerpos se quedaran colgados porque era la preparación de la Pascua y no querían que se quedasen en ese día de reposo, que hay que también aclarar esto. Ese día de reposo no se refiere al Shabbat,
no se refiere al sábado semanal. Ese día de reposo era el día que seguía la Pascua, es decir, era el día que seguía el 14 de Aviv, el 15 de Aviv, pues. Ese 15 de Aviv podía caer lunes, podía caer martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿ok? Pero el punto es que nos deja entrever de nuevo que estaba apenas la preparación de la Pascua y bueno, ya tenemos tres escrituras, ¿no? Que como que nos pueden hacer pensar de que pues entonces Jesús no estaba celebrando la Pascua, porque apenas la iban a celebrar los judíos. ¿Qué respuesta podemos dar a esto? Em, en tiempos de Judea del primer siglo, el judaísmo, que era heterogéneo, no había un solo judaísmo, había diferentes escuelas de interpretación judía, principalmente los fariseos y los saduceos, eran los principales grupos antagónicos, aunque dentro del fariseísmo también no era un grupo compacto, había muchas escuelas de interpretación rabínica distintas, ¿ok? Pero generalmente siempre tenemos como referencia a estos dos bloques, fariseos y saduceos, como los más influyentes. Los fariseos los más influyentes entre el pueblo, los saduceos, pues, los más influyentes de los que ostentaban el poder del templo de Jerusalén, por cierto, un poder corrompido. Los fariseos interpretaban, vamos, el texto bíblico de Éxodo 12, el mandamiento dice que iban a sacrificar el cordero el 14 de Aviv entre las dos tardes. Así dice el texto bíblico solamente. El 14 de Aviv entre las dos tardes. La pregunta era, ¿qué significa entre las dos tardes? ¿Significa entre la tarde del 13 para el 14 o entre la tarde del 14 para el 15? Esa era la polémica. Los fariseos decían que se debía sacrificar el cordero el 14 y comerlo el 15. La tarde del 14 y comerlo ya entrado el 15 de Aviv. Los saduceos decían, no, se debe sacrificar desde antes, desde el 13 y comerlo el 14. ¿Ok? Y aparte, por otro lado, en la Judea del siglo primero se podían establecer 2 días de Pesaj, 2 días de Pascua, porque para celebrar la Pascua, la Pesaj, también tenía que haber una señal agrícola en la tierra de Israel, como es el que la cebada estuviera madura, estuviera aviv, es decir, sí que haya retoñado, significa eso. Em, y había testigos que estaban cuidando de que en cuanto esa señal se pudiera em, vislumbrar bien, notar bien, daban certidumbre, daban su voto de confianza de que pues ya se podía celebrar pesa. Entonces, en ocasiones, ese veredicto duraba 2, 3 días, no se daba eh, en un solo día, no había consenso para establecerlo en un solo día. ¿A qué voy con esto? En tiempos de Jesús no había así como que un día solamente exacto para celebrar Pesaj, sino que se extendían unos cuantos días, 2, 3 días, 4 días, ¿ok? También por una razón geográfica. Flavio Josefo, un historiador de esta época, nos dice que en tiempos de la Pascua, los judíos tenían que subir a Jerusalén a celebrar la Pascua, o en tiempos que el templo estaba en pie. Em, bueno, y de hecho eso también era un mandamiento bíblico. Eh, la fiesta de la Pascua, de Pentecostés y de Tabernáculos, todo varón judío tenía que subir a Jerusalén a celebrarla. Todas las demás festividades las podían conmemorar en cualquier lugar, pero en particular esas tenían que subir hasta Jerusalén y empezar, pues, sacrificar este cordero. Y bueno, Flavio Josefo nos deja ver en sus obras que los sacerdotes, los Coanim del Templo de Jerusalén, no se daban abasto para sacrificar todos los corderos de miles y miles de judíos que llegaban a Jerusalén en esos días. Y por lo tanto, pues era muy difícil que en un solo día, cupieran todos los sacrificios que se tenían que hacer en el Templo de Jerusalén. Por eso es que esta fuente histórica nos deja ver también que
La Pascua, inevitablemente en aquellos días en que el templo estaba en pie en tiempos de Jesús, era muy difícil reducirla a solamente un día. Aparte de las polémicas de interpretación entre fariseos y saduceos que ya les estoy comentando. ¿A qué voy con esto? No hay problema con lo que leemos en el Evangelio de Juan. Es muy probablemente Jesús con sus discípulos decidieron celebrar en, en otra instancia donde otros judíos ya estaban celebrando. Al final de cuentas, ya estaban todos en los días de auge de celebración en Jerusalén. Pero era Pascua al final de cuentas. Y no hay ninguna contradicción con que el Evangelio de Juan nos diga que em, como que apenas estaba pasando, porque, repito, unos celebraron un poquito antes, unos un poquito después, pero seguía siendo Pesa, seguía siendo la Pascua. Bien, dicho lo anterior, creo que ya esto nos deja concluir sin lugar a dudas que lo que Jesús celebró ese día en particular fue Pesa, la Pascua. Ese día en particular y en general, ¿verdad? Todos los años de su vida también. Pesa, que ya sabemos en qué consistía a grandes rasgos, a grosso modo, y el significado histórico y también espiritual, ¿no? ¿Por qué no decir? Bien, ahora, perdón, un posible orden que llevó Jesús aquella noche, es decir, un posible sidur, así se le llama, un posible ceder que llevó Jesús aquella noche, pudo haber sido de la siguiente manera. Según muchos historiadores, em, filólogos, teólogos de la religión que se han encargado de escudriñar este tema. En un primer momento se abre la ceremonia, sí, digo bien se abre porque hasta el día de hoy también así se abre dentro de la tradición judía y en aquel entonces ya estaba esa tradición, el abrir la celebración con un kiddush. ¿Qué es un kiddush? Es una copa de vino que se usa para santificar la ocasión, como para declarar que se entra a un tiempo santo, a un tiempo apartado, ¿ok? Como en este caso era la celebración de Pesaj. Se bendice a Dios y se inaugura la festividad. Ahora, antes de seguir con los demás pasos, voy a hacer un paréntesis aquí. Espero, espero que no sea imprudente mi comentario que voy a decir. Porque bueno, escuché que hay mucha polémica, y no solamente en la congregación, en muchas iglesias está esta polémica, incluso hasta con la cena del Señor, ¿eh? Ya no, ya no hablemos de pesa, con la cena del Señor, con respecto a que si se debe hacer con vino o con jugo de uva. A ver, ¿qué tenemos que decir al respecto? En primer lugar, la verdad histórica, más allá de lo que yo sienta o lo que yo considere que esté bien o que esté mal, la verdad histórica es que Jesús celebró ese día, Pesaj, y muchos otros días de su vida con vino. Y sí, sí, sé que esto es un poco de polémico o muy polémico. Vino, no jugo de uva. ¿Ok? Decirle yo a las personas que, que Jesús en las festividades que nos narran los evangelios, por ejemplo, las famosas bodas de Canaán, etcétera, decirle a la gente que en realidad lo que Jesús hacía allí era tomar jugo de uva, es, es no decir la verdad. Quizás con buena intención, yo no dudo que sea con buena intención, pero a veces nuestras buenas intenciones no están fundamentadas en la verdad, por muy que sean buenas intenciones. La realidad es de que la palabra vino, de donde se deriva el vocablo griego en los evangelios, habla de una bebida fermentada de uvas. Em, Esa es la realidad, por supuesto. Yo sé, claro, que Jesús no se embriagaba ni nada por el estilo, ni los discípulos, etcétera. No, claro que no, pero, pero no por,
querer matizar o suavizar cierta, cierta realidad, voy a estar diciendo mentiras. No era jugo de uva, era vino. Y hago la aclaración, vino de mesa, eh, un vino no adulterado y tampoco otro tipo de bebidas, no tequila, no aguardiente, otro tipo de cosas, ¿verdad? Porque a veces yo sé que también las personas con base a esto eh, quieren justificar su alcoholismo, su vicio, ¿no? Por supuesto que tampoco es la ocasión para nada. Em, y aquí yo entiendo, y perdón que este paréntesis lo esté extendiendo un poco, pero creo que es importante. Yo entiendo que muchos de nosotros, digo, no es mi caso, gracias a Dios no vengo de un contexto alcohólico, ni en mi persona, ni en la persona de mi padre. Gracias a Dios nunca vi a mi padre borracho, nunca vi a mi padre malgastando su dinero en bebidas alcohólicas o maltratando a mi madre o algo por el estilo por causa del licor, para nada, gracias a Dios. Pero entiendo que estamos en un contexto en nuestros países latinoamericanos y pues aquí en México, donde el problema del alcoholismo es muy triste, es muy fuerte. El problema del alcoholismo destruye familias, destruye vidas. Y varias personas dentro del cuerpo del Mesías, dentro del pueblo de Dios, que han sido redimidos de entre las naciones, justamente han sido sacados, han sido redimidos, han sido restaurados de ese mal, el mal del alcoholismo. Y muchas de las personas cuando han salido de ese mundo tan terrible, establecen un cerco de protección en su vida, de no acercarse más nunca a una gota de alcohol, lo cual considero que está bien, está correcto. Como les digo, yo no provengo de un contexto así, pero entiendo que otros provengan de un contexto así. Y entiendo que quieran apartarlo más de su vida, ese mal que les causó tanto daño en el pasado. Ahora bien, tenemos que también ser sinceros para no pensar y no imponer a todos los demás como si fuese algo eh, totalmente errado. ¿Ok? Y yo que aquí no estoy diciendo tampoco que se le dé, se le dé libertad o se le dé rienda suelta a las personas para que cuando quieran, pues estén tomando y nada, pues no, para nada. Pero la realidad es que los evangelios hablan de vino, no hablan de jugo, ¿ok? Em, y bueno, si hay una persona que quiera imponerse, autoimponerse esa medida tan drástica de decir, yo no quiero absolutamente nada, ni siquiera aunque se trate de Pesaj, aunque se trate de una festividad o de la Cena del Señor, aunque se trate de eso, yo no quiero saber nada. Ok, está bien. Cada quien sabe el proceso que lleva para con Dios. De hecho, llegué a conocer un amigo que eso hacía en alguna ocasión participando de una festividad donde se adquirió un vino especial de una tienda judía. Este amigo dijo que, bueno, que él prefería llevar un jugo, un buen jugo, para él, para esa ocasión, porque justamente este amigo provenía de un contexto de alcoholismo, que Dios lo había sacado del alcoholismo, y él propuso, dijo que, bueno, que él respetaba, que si las demás personas no les es ocasión de caer, como era la mayoría de las personas, no les era ocasión pues, de pecar, de embrutecerse, etcétera, pues adelante, ¿no? Que no había ningún problema para él, pero que bueno, él en su persona todavía no estaba totalmente listo, digámoslo así, y que prefería mejor seguir poniendo ese cerco de protección y hacerlo solamente con jugo de uva, un jugo de uva pues especial, rico, que él consiguió y que llevó de manera personal para él. Ok, y asunto arreglado, ¿verdad? No hay mayor
no hay mayor problema. Lo único es no irnos, creo yo, en este caso, no irnos ni a un extremo ni a otro. Porque también en una ocasión escuché a un hermano, ¿no? Y creo que tiene razón su argumento. Él decía eh, que él en su congregación, y estamos hablando de una congregación cristiana, creo que era una congregación metodista, y él decía que eh, la tradición de su iglesia por muchos años habían participado de la cena del Señor, no pesa, cena del Señor, pero con vino tal cual, no con jugo, un vino, pero que empezó a llegar personas, a convertirse en personas que justamente venían pues de un contexto lamentable, ¿no? Del alcoholismo, que Dios los había rescatado y demás, y bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero que empezaron a querer imponer en la iglesia el que se cambiara la tradición, la práctica que tenía esa iglesia arraigada desde hace muchos años de participar de la cena del Señor, este, con vino, ¿ok? Un vino especial que ellos adquirían. Porque, bueno, pues ellos tenían esa, vamos a decir, esa debilidad, ¿no? En su pasado. Y este hermano decía, creo yo que tenía razón, que contestaba lo siguiente. Decía, si nosotros hacemos eso, entonces, por ejemplo, también, él se preguntaba, también si el día de mañana, no sé, por ejemplo, vienen personas que en su pasado tenían problemas de promiscuidad, tenían problemas, pues, con las mujeres, ¿no? En pocas palabras, ¿no? En su pasado, pero pues siguen teniendo como que esa punzada ahí, ¿no? Esa pequeña debilidad allí guardada o allí dormida. Eh, entonces, por eso también en la iglesia vamos a prohibir que vengan hermanas. Vamos a prohibirle la entrada también a mujeres, porque bueno, los hermanos pues tenían esa debilidad, etcétera, y pues no hay que exponerlos. Yo creo que es un argumento, es un argumento consistente. ¿Ok? Repito, creo yo que solamente quien ha vivido ese contexto puede saber hasta qué punto puede o no llegar a convivir, vamos a decirlo así, o a tener un acercamiento con el vino. ¿Ok? Solamente quien ha vivido eso lo sabe. Y en este caso creo que lo más maduro por parte de todos sería respetar las decisiones de cada quien. Y vuelvo a decir, con esto yo no estoy dando a entender que se le dé rienda suelta, que se permite en cualquier momento, no para nada, pero la realidad es que la bebida que usó Jesús era vino, no jugo de uva, era vino. Y es que también los judíos tienen otra cultura distinta, una cultura donde el vino está presente en varias facetas de la vida, no para embriagar a la gente, no para embrutecer o enceguecer a la gente, sino para santificar ocasiones, ¿ok? Para ser símbolo, un símbolo de abundancia. En la Biblia el vino, en muchos lugares de la Biblia, el vino es un símbolo de abundancia. Y bueno, eso la cultura del pueblo de Israel lo entiende, pero lamentablemente en nuestras culturas hispanoamericanas tenemos un problema con ese aspecto, ¿ok? Pero ese es un problema nuestro, no de Dios, ¿ok? Ni de la cultura de Dios. Bueno, perdón ese paréntesis, pero creo que era importante también porque sí vi que por ahí hubo algunas intervenciones con respecto a este tema cuando hablábamos al respecto. Entonces, punto número uno, paso número uno, el Kiddush, que es la primera copa de santificación del momento y de inauguración de la festividad. Punto número dos, se pasa a un lavado de manos, ¿ok? Que es una preparación ritual para la comida, una preparación simbólica, recordando que la palabra de Dios dice, eh, ¿quién entrará a mi presencia? ¿Quién estará en su monte santo? El limpio de manos y de corazón puro. ¿Ok? Todo lo que se hace en un seder, en una, bueno, una liturgia, ya dije que la palabra liturgia no tiene nada de malo por sí misma, son símbolos que nos ayudan a ilustrar.
realidades espirituales, en este caso, el lavado de manos. Y como les decía antes, ¿no? No debemos de espantarnos del lavado de manos. Jesús lavó hasta los pies. Eh, Ahora yo sé que puede venir a nuestra mente, ¿no? De cuando justamente le recriminaron al Señor de por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, etcétera. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿ok? El maestro no es que estuviera, ya lo dije de hecho en un principio, no estuviera en contra de las tradiciones, sino lo que el maestro estaba en contra era de que se pusiera por encima del mandamiento de Dios, se pusieran las tradiciones. Ese era el problema. Pero de ahí en fuera Jesús participó de muchas tradiciones, siempre y cuando la tradición no invalidara la palabra de Dios. Con respecto a ese tema del lavamiento de manos, también hay mucha confusión, mucha. Porque en ese momento el lavado de manos no era ni siquiera parte de la ley oral, ¿ok? Como a veces se llega a escuchar. En ese momento, en la Judea del siglo I, el lavado de manos era una tradición, que no es lo mismo. A veces la gente llega a pensar que tradición y ley oral de los judíos era lo mismo y no es así. Una cosa era la ley oral y otra cosa era la tradición de los ancianos. Pero bueno, eso sería ocasión para otro tema. Después, el punto número dos, vienen las hierbas amargas, el maror, donde se recuerda la esclavitud de Egipto, la amargura que desprendía el ser esclavos de Egipto, y se degustan una serie de hierbas amargas. Acto seguido, en el punto número cuatro, se relata la Megidá. La Megidá no es otra cosa que el relato del Éxodo, el contar, relatar toda la historia del Éxodo, de las plagas, de los milagros, las proezas, las maravillas de Dios que hizo con su pueblo en aquellos días. Después viene la segunda copa, que es por la liberación, ¿ok? La liberación de Egipto. Que recuerden, las cuatro copas son por las cuatro promesas. Os sacaré, número uno, os libraré, os redimiré y os tomaré por mi pueblo. Bueno, vamos en la segunda copa, que es la copa de la liberación. Después, punto número 6, se bendice y se consume el pan sin levadura, lo que en hebreo se llama la matzá. Se levanta el pan, se hace una bendición sobre el pan y se parte y se reparte entre los comensales. Después de eso, estamos en el intermedio del ceder, viene una comida pascual. em, que era el cordero asado al fuego, acompañado de más pan sin levadura y más hierbas amargas. Y claro, se podía comer con cualquier otra, no sé si la palabra cualquier esté correcta, pero con otros platillos de complemento, ¿ok? Para la ocasión. Después de la comida, tal cual de la cena, venía la tercera copa. La tercera copa es la copa de la redención. Tradicionalmente, eh, esa copa, esa tercera copa que viene después de la cena, es la que se ha identificado que es la que levanta Yeshua, la que levanta Jesús. ¿Ok? Y bueno, identifica también el nuevo pacto, el pacto renovado. ¿Ok? Que ahora inauguraba. Que bueno, eso también, el concepto de nuevo pacto, eh, es algo que debemos de entender bien. Es un tema que estoy llevando un seminario en Querétaro con el pastor Frank y es un tema que estudiamos con más detenidamente porque a veces también se ha malinterpretado qué significa verdaderamente nuevo pacto. Que claro que creemos en el nuevo pacto, quiero aclararlo, por supuesto que sí, solamente que bien entendido. Bien, después de esa tercera copa, la copa de la redención, viene un momento de alabanzas, lo que en hebreo se conoce como Halel. Alabanzas basadas en los salmos, especialmente los salmos del 113 al 118. Eh, Después de ese periodo de alabanza, de salmos, de himnos, se consume la cuarta copa, eh, para finalizar ese tiempo de alabanza y así consumir, eh, declarar consumado el ceder de Pesa. Es después de entonar los himnos que los evangelios, Mateo 26:30, Marcos 14:26,
nos narra que después de cantar los himnos, salieron al monte, que es cuando aprenden al Señor. Como podemos ver, todo está enmarcado dentro de una costumbre, de un contexto judío. Eh, Esto puede ser un orden que siguió el maestro en aquella cena. Bien, ahora vamos a pasar a las cartas apostólicas. ¿Qué nos dejan entrever las cartas apostólicas de este tema? Uno de los pasajes más citados para comprender este tema de Pesaj o la Cena del Señor es 1 Corintios capítulo 11, del verso 17 al 34. Es un pasaje muy amplio, ustedes lo pueden consultar y sé que lo han consultado y leído ya con calma, pero en términos generales podemos resultar lo siguiente. En la comunidad de Corinto, los creyentes tenían muchos problemas. Entre ellos, el que había divisiones, egoísmos y disensiones entre ellos. ¿Ok? Eso nos deja entrever que estaban mal entre ellos. Pablo justamente les habla les escribe, perdón, para reprenderles esa manera de tratarse entre ellos. Y aparte, ese pasaje nos deja entrever también que en la llamada Cena del Señor había un banquete implícito en la cena. Había una cena formal, ¿ok? Si no hubiese sido así, ¿cómo podrían haberse embriagado y saciado el hambre? Porque eso es lo que nos deja ver la carta. Pablo dice que, oigan, están celebrando la cena del Señor, pero uno se queda con hambre y otro está embriagado. Y yo cuando veía estos pasajes, ya lo he compartido en algunas ocasiones, yo me preguntaba, porque yo veía que la cena del Señor era solamente un sorbito de jugo y un pedacito de pan. Yo siempre me preguntaba, pero pues obviamente, ¿no? Pues la cena del Señor es algo solamente muy, muy simbólico, pues muy espiritual solamente, ¿no? Nada más es un pedacito de pan y un sorbito de jugo. Yo me preguntaba, pues, ¿por qué Pablo decía que uno se quedan con hambre? Y yo decía, pues claro, ¿no? Pues esa cena no es para saciar el hambre. Yo me hacía esas preguntas, me era difícil procesar eso. Y embriagados yo también me quedaba pensando, pero pues como un sorbito solamente de jugo, ni siquiera ahí no sé cómo los podría embriagar. Les estaba hablando hace muchos años, cuando apenas empezaba a estudiar la Biblia. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? La respuesta es que no era nada más un pedacito de pan o un sorbito de jugo, era una cena formal la que había, ¿ok? Porque también se nos habla en este pasaje que algunos menospreciaban la condición más humilde de la comida de unos con respecto a la de los otros. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo me preguntaba, pero ¿cómo? O sea, pues, ¿qué nos supone que era un pedacito nada más para cada quien, todos igual? Y eso nos da la respuesta. La realidad es de que no era así. Era una cena formal, un banquete formal que lamentablemente los creyentes usaban como para menospreciar al otro que llevaba quizás no una cena muy, muy bonita o muy en forma, ¿ok? O muy elegante, qué sé yo, con respecto a otros. Y por eso es que en este pasaje Pablo exhorta a que haya orden, a que haya humildad, a que haya fraternidad en medio de esas cenas, ¿ok? Que no estuvieran solamente pensando en quién va a llevar la mejor cena, quién llevó mejor banquete, quién llevó mejor vajilla, sino que y no porque eso estuviera mal, sino porque no era lo más importante y no es lo más importante. Lo más importante es que hubiera ese amor entre hermanos, ese amor que les llevara a compartir entre ellos. Em, y bueno, también en ese mismo pasaje se les indica que dentro de esas cenas festivas
porque el pasaje nos deja ver que era algo más constante. Yo estoy más de acuerdo con esa postura, era algo más constante, no solamente una vez al año. Eh, y el pasaje nos deja ver que Pablo les dice que en medio de esas cenas, que lo más probable es que se esté tratando de la festividad de Pesaj o de algunas otras festividades, pero principalmente Pesaj. Recordarán que también conmemoraban la noche en que el Señor fue entregado. Es decir, que no lo tuvieran solamente como algo a la ligera, que no lo tuvieran como una convivencia más, sino que reflexionaran el valor, la solemnidad del momento. Eh, Algunos dicen que, que eso se cambió, ¿no? Y que precisamente como había desorden, los apóstoles cambiaron de que, bueno, de que ya no fueran festividades, cenas más en forma, sino que ahora nada más fuera el acto simbólico del pedacito de pan y el poquito de jugo. Y vuelvo a repetirlo con todo respeto, pero yo no sé dónde las cartas apostólicas digan eso, o cómo podemos concluir que los apóstoles dijeron eso. Yo no veo en ningún lugar de las escrituras que se haya dicho eso, más bien yo veo lo contrario, porque este pasaje que estamos analizando termina diciendo, termina dando a entender que las festividades iban a continuar, porque dice el verso 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. En otras palabras, Pablo está dando a entender que esas cenas iban a continuar. Porque no, lo malo no era la cena, lo malo no era la festividad, que el banquete que llevaban a cabo, lo malo era su actitud de arrogancia, de envidia, de celos, de altivez, etcétera. Eso era lo que tenía que cambiar, ¿ok? Por eso dice, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en casa para que no os reunáis para juicio. En otras palabras, es como en un sentido un tanto em, ¿cómo se le dice a esto? Em, Cuando se habla con un poco de, perdón, se me fue la palabra. Cuando uno dice que es un tanto de ironía, perdón, esa era la palabra. Aquí Pablo está hablando con un tanto de ironía al último. Si alguno tuviera hambre, coma en casa para que nos reúnas para juicio. En otras palabras, si tu objetivo, les está diciendo en ese momento, si tu objetivo es solamente, nada más tienes en tu mente saciar el hambre, pues come en tu casa mejor, ¿ok? Si tu objetivo es nada más presumir tu comida, come en tu casa también, mejor, para que no te reúnas para juicio, ¿ok? No está diciendo que se va a cambiar la manera en cómo venían haciendo estas cenas, estas, si tú quieres llamarle Santa Cena o Cena del Señor, como sea, no está diciendo que lo van a dejar de hacer. Más, lo único que está diciendo es que ahora lo hagan, pero en orden, en orden. Bien, otro pasaje en la misma carta está unos capítulos antes, en 1 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8, donde podemos rescatar lo siguiente. De igual manera, se nos deja entrever en la carta que había desorden, en particular había inmoralidad de índole sexual en la congregación de Corinto, y eh, Pablo utiliza el símbolo de Pesaj, de la fiesta de la Pascua, que va de la mano con pan y sin levadura. Después de la Pascua son 8 días de pan y sin levadura. Toma este simbolismo, esta ilustración de la Pascua para darles a entender a los creyentes, oigan, ustedes em, deben de ser ya algo nuevo, deben de ser nueva masa, deben de ser panes sin levadura. Ustedes ya fueron rescatados de la esclavitud del pecado, así como los hijos de Israel fueron rescatados de la esclavitud de Egipto, ustedes también ya fueron rescatados de la esclavitud del pecado y por lo tanto ahora son una nueva criatura, por lo tanto ahora son una nueva masa, son un pan sin levadura, ¿ok?
El cordero ya fue sacrificado, es decir, lo que se tenía que hacer para satisfacer la justicia de Dios a través del Mesías ya, ya se ejecutó. Ahora nosotros somos llamados a ser una nueva persona, a llevar una vida santa, una vida piadosa. Em, y Pablo termina diciendo en ese pasaje, celebremos la fiesta con panes sin levadura. Y sigue diciendo de sinceridad y verdad, ¿verdad? Em, yo creo que, o sea, para mí no habría más que decir. Si Pablo dice aquí, celebremos la fiesta, él está hablando a creyentes de origen gentil, miembros del cuerpo del Señor. ¿Qué más, no? O sea, celebremos la fiesta. Yo creo que si Pablo y los apóstoles hubieran dicho algo similar como, así que hermanos, como ya no estamos bajo la ley, como ya todo eso pasó, como ya todo fue cumplido en el Mesías, pues ahora dejemos de hacer todo eso y celebremos la cena del Señor, celebremos la Santa Cena. Pues Pablo no dice eso. Pablo dice celebremos la fiesta con panes sin levadura, está hablando de pesar, y le da una connotación espiritual, claro, con panes de levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, recuerda aspectos espirituales que simboliza dicho acto. Aquí lo interesante es que lo que podemos observar es que en el siglo primero los creyentes de origen gentil estaban muy relacionados con ese marco contextual judío todavía, aunque ellos no eran judíos. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo aquí no se tiene que detener a explicarles cada aspecto de la festividad de Pesa. Pablo no se tiene que detener a explicarles a los corintios creyentes de origen gentil, bueno, hermanos, Pesaj consiste en que el 14 de Aviv, Dios liberó a su pueblo Israel de Egipto y bueno, les mandó a que sacrificaran un cordero, lo comieron con hierbas amargas, panes sin levaduras, y hubo ahí un juicio sobre los primogénitos, etcétera, y de ahí una semana se guardaban de comer panes sin levadura. Pablo no tiene que hacer todo eso, no tiene que explicar todo eso. ¿Por qué? Porque los creyentes de origen gentil en ese momento todavía les era muy familiar ese contexto y muy probablemente seguían conmemorando estas festividades ahora bajo la sombra del Mesías. Bien, vamos a ver otro pasaje que está en Colosenses capítulo 2 del verso 8 al 23. También es un pasaje muy amplio, de hecho es más todavía. Y bueno, dicho sea de paso, algo que también les quiero comentar es que para hacer una buena hermenéutica y establecer una teología un poco más eh, robusta, un poco más consistente, si algo debemos de evitar, hermanos, es aislar pasajes, ¿ok? Es decir, sacar un verso sin detenerme a ver qué es lo que dicen los capítulos anteriores, los capítulos posteriores, el contexto histórico de la carta, la personalidad del autor. Si no tomo en cuenta todo eso, corro el riesgo, y eso es lo que se ha hecho muchas veces, de malinterpretar las escrituras. Bien, el libro de Colosenses capítulo 2 verso 8 al 23 dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí subrayo esa pequeña parte, porque ahorita vamos a ver qué quiere decir eso en el original griego. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ok, en primer lugar, Pablo está hablando en presente, está hablando en activo, ¿ok?
Y en particular habla de que todas esas festividades de Israel, de Levítico 23, dice que son sombra presente, no dice fueron, dicen son sombras, ¿ok? De lo que ha de venir. En otras palabras, Pablo está diciendo que todas esas festividades tienen valor. ¿Por qué tienen valor? Entre muchas cuestiones espirituales, históricas, tienen un valor grande porque anuncian la redención que ha hecho Dios a través del Mesías, a través de Cristo. Y es que tenemos que comprender que el ciclo festivo que se divide en dos, en las festividades de primavera, en las festividades de otoño, ha venido eh, desembocando y apuntando a la obra redentora del Mesías. En su primera venida se considera que el Señor cumplió las fiestas de primavera, pero hay toda una gama de fiestas que son las fiestas de otoño, que todavía no son cumplidas y que esperamos que el Mesías las cumpla en su segunda venida. Y de allí la importancia de observar, estudiar estas festividades, porque son tiempos proféticos señalados por Dios. Eh, y dice, vamos a, vamos a tratar de entender qué es lo que está diciendo Pablo. Primero el verso dice, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, luna, días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Dice, nadie os juzgue. En otras palabras, ese juzgar es como mandarte, como decirte cómo debes hacer o no hacer las cosas. ¿Ok? Y termina diciendo el verso 17, pero el cuerpo es de Cristo. En el griego, ¿ok? Ese, pero el cuerpo es, en griego hay dos formas de traducirse. Una es cuyo cuerpo es el Mesías, otra es sino el cuerpo del Mesías. ¿Ok? Y así ya nos da un poco más de luz de este pasaje, porque Pablo lo que estaría diciendo es aquí, no dejen que otras personas que andan por allí les digan, les juzguen, les manden con respecto a cómo sí o cómo no deben de llevarse a cabo estas festividades, sino el cuerpo del Mesías, es decir, sino la misma iglesia, ¿ok? La misma congregación del Mesías. Pablo está diciendo que quien tiene potestad para salvaguardar el legado de las festividades bajo la sombra del Mesías es el cuerpo del Mesías, justamente el cuerpo del Señor. Y es que en ese momento, en ese contexto histórico en que Pablo les escribe a los colosenses, que recordemos, eran creyentes de origen gentil, ¿ok? En ese momento había filosofías externas, ajenas al pensamiento bíblico, ajenas al pueblo de Israel y ajenas, por supuesto, al Mesías, que estaban entremetiéndose dentro de las festividades bíblicas de Dios. Eso es algo que comúnmente se ha hecho a lo largo de la historia. ¿Qué cosa? Que cosas santas, cosas que son de Dios, le meten cosas venidas del paganismo y hacen allí una, pues, mezcolanza, un híbrido, ¿verdad? Eso pasa muchísimo. Un ejemplo claro, ¿no? Pues la Navidad, por ejemplo. Que bueno, por supuesto que se toman de un aspecto histórico importante, claro, importante, como es el nacimiento del Señor, pero ya se entremezcla con muchas otras cosas que nada tienen que ver con, con las escrituras. Bueno, algo similar estaba pasando con las festividades y en particular esa filosofía externa que estaba penetrando a, a este aspecto de las festividades dentro de los creyentes era el protonosticismo, que es un es un antecedente de lo que después vino a conocerse como el gnosticismo. Y estoy aquí resumiendo lo más posible este aspecto, entre muchas cuestiones que los gnósticos creían es que había seres celestiales que nos llevaban a través de conocimientos secretos al verdadero Dios. Y eso, por supuesto, va en contra
va en contra del mensaje de la palabra. La palabra nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Em, entonces, esto por supuesto que atentaba contra la fe, y entre otras, y bueno, antes de decir estas otras cosas, esa es la razón por la que el verso 18 dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Ok? Estas filosofías protonósticas eran muy seductoras, eran como la vanguardia de aquella época, de que, no, no, qué pensamiento tan excelso. Eh, Aparte de este pensamiento de pensar que había seres celestiales que a través de la gnosis, a través de conocimientos secretos ocultos, te llevaban al verdadero Dios, no a través de Jesús, a través de este pensamiento, conocimiento aparentemente muy profundo. Aparte de ello, también pensaban en una dualidad que establecía que la materia es mala, lo físico, la carne es mala, corrupta, baja, ¿ok? Y que no era parte del plan original de Dios. Es decir, este mundo físico no formaba parte del plan que Dios tenía para los seres humanos. Que el plan del verdadero Dios era un mundo solamente espiritual, ¿ok? Nada más espiritual. Y por lo tanto, como el plan de Dios era que hubiera un mundo solamente espiritual, eh, tenías que llevar una vida muy rigurosa en tu carne, en tu cuerpo, porque tu materia es mala, corrupta, no te sirve de nada. Este, Tenías que llevar casi casi una vida ascética, ¿ok? Tenías que abstenerte de muchísimos alimentos. Y no estoy hablando, claro, no estoy hablando de la dieta, vamos a llamarlo así, de la dieta de la Biblia que le dio al pueblo de Israel los llamados alimentos kosher, de los animales limpios y no limpios, o puros y no puros, ¿verdad? Para la alimentación humana. No estoy hablando de eso, no, 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 no. Los protonósticos iban mucho más allá de, establecían normatividades mucho más eh, rígidas, ¿ok? Porque recuerden, la materia era mala. La materia era mala, lo físico era malo, por lo tanto hay que desarraigarlo lo más posible. Y es por eso voy a compartir el texto bíblico más completo de Colosenses. Esa es la razón por la que estoy ahí mismo en el pasaje de Colosenses. Después en el verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, no de la palabra de Dios, del mundo. ¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? No está hablando de los mandamientos que están en la palabra, que están en la Torá, en la ley. No está hablando de eso. Ella está hablando de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, el protonosticismo se había infiltrado a la fe de los santos y había, por ejemplo, establecido que no debías de comer carne, por ejemplo, de ningún tipo. No estoy hablando de carne de cerdo, nada más, no, no, carne de ninguna. Y es más que ni siquiera podías tocar ciertas cosas porque, recuerda, la materia es mala, lo físico es malo, ¿ok? Esas eran las filosofías que se estaban infiltrando entre los creyentes
y que se estaban también al mismo tiempo metiéndose, metiéndose a las festividades bíblicas. Por eso dice el verso 16: nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna, nuevo, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero recuerda que en griego es más bien sino el cuerpo del Mesías. En otras palabras, quien establece quién se puede hacer o no hacer en estas festividades, lo que simbolizan estas festividades es el cuerpo del Mesías, no el protonosticismo, ¿no? O el gnosticismo, pues. Por eso es que el verso 8 del mismo pasaje anterior dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, no la palabra de Dios, no la Torah, no los mandamientos, no, no, no. Tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, no según el Mesías. ¿Ok? Y así es como podemos concluir a lo que se refiere verdaderamente este pasaje, que también, dicho de paso, ha sido muchas veces muy mal interpretado. Bien, vamos a pasar a otro pasaje. Em, todos estos pasajes que recabé de las cartas apostólicas es con la intención de que tengas un panorama general referencial y puedas sacar tus propias conclusiones con respecto a este tema, que es una pregunta: ¿esa o cena del Señor? La carta de Judas, que es una carta muy, muy corta, de un solo capítulo, nos habla de igual manera que entre la comunidad de creyentes había ciertos hermanos, entre comillas, que, bueno, no andaban debidamente, practicaban lo que a Dios no le agrada en términos generales, y al respecto de ellos, Judas nos dice que, que por cierto, Judas era también un hermano del Señor. No es Judas Iscariote, es otro Judas. Aparte de Santiago, el Señor tenía otro hermano llamado Judas, que en hebreo es Yehuda, o Judá, como comúnmente se traduce. Dice: estos, hablando de esos creyentes de doble vida, llamémoslo así, estos son manchas en vuestros ágapes. No sé si has leído esa palabra en tu Biblia, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Habla duramente contra este tipo de personas, ¿verdad? Aquí la palabra clave para entender este pasaje, que es por lo que nos ocupa esta enseñanza, es la palabra ágape. Creo que ahí puse el acento, va en la primera A, no en la segunda. Pero bueno, ágape en griego quiere decir amor. Ágape llegó a ser utilizada para designar una comida comunitaria de carácter fraternal y religioso entre los primeros cristianos. En otras palabras, algunos consideran que la llamada Cena del Señor era llamada ágape, que, repito, en este primer siglo, esa cena del Señor no era solamente un acto meramente simbólico y espiritual, sino enmarcado en toda una cena, toda una festividad, toda una liturgia realmente alrededor, ¿ok? Por eso decimos en la segunda idea: estas reuniones incluyen una comida compartida, liturgia simbólica, ayuda a los necesitados, también muy importante, momentos de oración bien establecidos y enseñanza. Los testimonios más antiguos sugieren que en un principio el ágape estaba relacionado con la celebración de la Cena del Señor, como propiamente les digo. Los ágapes estuvieron influenciados por el ambiente festivo y ritual del judaísmo del siglo primero, ¿ok? Y esto es inevitable, por supuesto. El cristianismo nace del judaísmo, por supuesto. Y es lógico que esas primeras cenas fraternales, esos primeros ágapes del primer siglo, esas primeras cenas del Señor, vamos a llamarlo así, del primer siglo, pues hayan estado relacionadas muy estrechamente con las festividades bíblicas. Ahora, no hay total evidencia para identificar que todos estos ágapes
hayan sido festividades bíblicas. Algunos les llaman festividades de los judíos, yo prefiero llamarles festividades bíblicas, porque realmente eh, nos dejan entrever mucha riqueza espiritual, bastante, que no tiene nada más que ver con los judíos, tiene que ver con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Dios y Padre, con la redención, en fin. Em, entonces, muy probablemente estaban relacionadas con estas festividades. No hablo en términos absolutos, pero es lo más probable. Si al final de cuentas la comunidad de creyentes en el Señor se nace en una cuna judía, en un contexto judío, y bueno, y de hecho el libro de Hechos, no lo retomé aquí, pero el libro de Hechos hay bastantes pasajes donde se nos deja ver que los creyentes seguían participando de la vida en el templo de Jerusalén, siendo seguidores de Jesús, ¿ok? Seguían participando de las festividades de Pentecostés. Pablo habla en su persona misma que en muchas ocasiones hizo lo posible por estar en Jerusalén en el día de Pentecostés, que era la festividad de la entrega de la Torá, y otras festividades también que se nos narra en el libro de los Hechos. Entonces, lo más común, lo más lógico es que estos ágapes hayan nacido en ese contexto de festividades, sin llegar a absolutizar, ¿ok? Tampoco estoy diciendo que a todos los ágapes eran festividades bíblicas, tampoco estoy diciendo eso, ¿ok? Bien, algunos han considerado justamente que, por ejemplo, Hechos capítulo 2 verso 42, cuando dice que los creyentes perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones, en las casas de ellos, en el partimiento del pan y en las oraciones, se suele decir por algunos autores que la frase el partimiento del pan en el judaísmo significa diferentes comidas de celebración que se hacían cada vez que ocurre algún estudio específico de la Torah o para enmarcar las fiestas bíblicas o el día de reposo conocido comúnmente como Shabbat. Eh, y claro, ahora, como un comentario que yo les hacía, el comentario que siempre me topo cuando desglosamos temas como el que estamos viendo aquí, el primer comentario con el que uno se topa es, pero nosotros, hermano, no somos judíos, somos mexicanos. Sí, amén, hermano, yo sé, y no tengo ningún problema con decir eso. Tenemos en particular aquí en México una ascendencia indígena increíble y muy rica y no hay por qué avergonzarnos de eso y nadie está negando de eso. Aquí en Michoacán tenemos la etnia purépecha maravillosa con un idioma muy peculiar, por cierto, que no comparte ninguna de las características de otras lenguas indígenas de México. Bueno, allá en Oaxaca tenemos los zapotecas, los mixtecas, también un crisol, un abanico de culturas maravillosas, el náhuatl, los náhuatl en el centro del país, los mayas en el sur. Sí, o sea, yo no tengo problema con eso. Yo soy mexicano, nunca he dicho lo contrario. Pero la Biblia, el contexto en el que se desarrolló la mayoría de los pasajes y episodios que leemos constantemente, pues son judíos. Esos contextos son judíos. No es un contexto evangélico pentecostal, no es un contexto católico romano, no es un contexto griego ortodoxo, es un contexto israelita. Y en ese mismo contexto es que entendieron los receptores del mensaje del evangelio. Eh, y por eso es que debemos de hacer el esfuerzo por ponernos un poco en su contexto para entender de la debida manera. Eso no significa hacerse judío, eso no significa judaizar, que eso es algo totalmente diferente. Y si ustedes quieren, yo les puedo grabar un video también explicándoles lo que verdaderamente es judaizar, que por supuesto que está mal, pero hay que entender qué verdaderamente es judaizar. Bueno, vamos a continuar. Em, Entonces, a lo que estamos llegando, lo que estamos entendiendo, es que en algún punto de la historia,
en algún momento dado de la historia, ese ágape, es decir, esas cenas fraternales, esas cenas formales como tal, con toda, eh, toda una liturgia de por medio, todo un simbolismo de por medio, todos unos pasos, lo que se conoce como el ceder entre los judíos, en algún momento dado ese ágape se separó de la cena del Señor, ¿ok? La cena del Señor se quitó para que fuese una cenita, un acto, perdón, solamente simbólico, nada más. Un acto solamente muy marcadamente espiritual, pudiéramos decirlo así, despojándolo de toda la tradición, ¿ok? Alrededor del acto, que como ya dijimos, una tradición no necesariamente es algo malo. Es malo cuando va en contra de la palabra de Dios. Ahí sí es malo. En un momento dado, la cena del Señor se separó de toda esa tradición. Ahora, ¿eso fue en la época de Jesús? No, por supuesto que no. ¿Eso fue en la época apostólica? No, tampoco. ¿Eso fue en los primeros años de la historia de la iglesia, del cristianismo, si ustedes quieren llamarlo así? No, tampoco. Eso fue después, por lo que estamos viendo. En la Didache, que es un documento histórico que nos habla de muchas de las prácticas de los cristianos que siguieron a la época apostólica tempranamente, se nos dice que en, justamente en los primeros tiempos de la era común, siglo, pues, segunda parte del siglo primero, no había distinción, ¿ok? No había todavía una distinción clara entre ágape, que ya vimos lo que es, y Eucaristía. La Eucaristía va a ser ya el acto separado completamente de su entorno cultural, de su contexto, de su liturgia, de toda la cena propiamente dicha, de todos los pasos a seguir, etcétera, que había en los ágapes. ¿Ok? Cuando se extrae nada más los dos elementos única y exclusivamente de manera mínima y simbólica, simbolizando la sangre y el cuerpo de Cristo, en el pedacito de pan y el sorbito de vino, a eso se le empieza a llamar Eucaristía, eh, que en griego no quiere decir otra cosa que acción de gracias. Eucaristía significa eso, acción de gracias. Las reuniones, algo que algunos consideran que llevó a la postre a que los creyentes separaran la Eucaristía, este acto muy simbólico y ya sin eh, todo el contexto de por medio que hemos venido narrando, algunos consideran que lo que los llevó a hacer eso fue que en un principio, em, recordemos que los creyentes, su vida comunitaria era más en las casas de los creyentes. Pero con el paso de los siglos se empiezan a edificar eh, templos de culto público y ya el espacio de culto de los cristianos, vamos a llamarlo así, eh, pasa de ser las casas de los hermanos a ser ya un lugar más de culto público. Eso ocasionó a que se fuera sacando la Eucaristía del ágape, sacando la Eucaristía de su entorno cultural. ¿Ok? Eso es alguno de las consideraciones que hacen algunos historiadores que llevó a sacarse eh, del ágape, la Eucaristía. Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, los padres de la iglesia fueron los líderes cristianos no judíos que siguieron después de la muerte de los apóstoles, en términos generales. Clemente de Alejandría constituye una de las primeras fuentes que refleja claramente la separación entre Eucaristía y la comida propiamente dicha formal, la cena, el banquete, el ágape, la liturgia, la celebración más en forma con respecto a lo simbólico de la Eucaristía.
En el primero que podemos ver una separación entonces ya flagante en las dos cosas es en este padre de la iglesia llamado Clemente de Alejandría en el 200. Es decir, casi 2 siglos, casi 200 años después de Cristo. Em, ya durante el siglo tercero hubo una transformación del rito, ¿ok? Ya más formal, más oficial, ¿ok? Recordando que ya para el siglo tercero ya se empezaba a oficializar el cristianismo en el Imperio Romano, eso también es importante. Y la Eucaristía sí cambió de una comida comunitaria a una celebración simbólica solamente. Entonces, ¿entre qué lapsus de la historia podemos ubicar esa separación? Probablemente perdón, principios del siglo segundo y ya se consuma, se concreta más a principios del siglo tercero. Justino Mártir, que es Justino de Roma, eh, también un padre de la iglesia, nos deja ver un dato histórico importante. Eh, Él comenta que la Eucaristía se celebraba, recuerden, ya cuando la Eucaristía se separó del ágape, se separó de la cena comunitaria fraternal, cultural, etcétera. La Eucaristía se celebraba por la mañana y separada del ágape para poder recibirla en ayunas. Esa es una de las razones por las que se empezó a implementar que la Eucaristía, ¿ok? Esta cena del Señor, que ya nada más es el pedacito de pan y el poquito de vino, em, fuesen los domingos en el culto de la mañana, del domingo, para recibirla en ayunas. La tradición apostólica de Hipólito conserva el antiguo diálogo litúrgico que introducía la celebración eucarística, evidenciando que originalmente la Eucaristía seguía a una comida. Ese es otro testimonio histórico, ¿ok? Que nos deja entrever lo que hemos venido argumentando, que hubo un tiempo prolongado en la historia del cristianismo donde la Eucaristía no estaba separado de una cena formal, el ágape, sino que estaban unidas. Eh, y lo que les venía comentando, al final de cuentas, la huella judía, la herencia judía, se deja entrever en esta celebración, ¿no? Les guste a los judíos o no les guste a los cristianos o no les guste, la herencia judía, la influencia judía sigue ahí. Eh, aún la, aún en la Eucaristía cristiana, católica, hay vestigios de la herencia judía. Este, la famosa acción de gracias que se hace después de comer la Eucaristía, eso proviene de una tradición judía que se hace siempre que se come en una festividad bíblica, en una festividad judía, al final se dan gracias al Señor. De hecho, ay, qué bueno que viene a mi mente eso. El mandamiento bíblico, el mandamiento de la ley, de la Torá, dice, y terminarás tus alimentos y bendecirás al Señor. En otras palabras, el mandamiento de Dios es que cuando termines de comer los alimentos, des gracias a Dios. Nosotros oramos por la comida o bendecimos a Dios. Lo mejor es bendecir a Dios por la comida, ¿ok? Antes de consumir los alimentos. Eso es una tradición judía, por cierto, que Jesús practicó. Y de hecho eso está en la tradición oral, del judaísmo, el orar a Dios antes de comer. Repito, el mandamiento dice que es después de comer. ¿Tiene algo de malo dar gracias a Dios antes de comer? No, por supuesto que no, porque es algo muy bonito, es algo que embellece la ocasión. Por eso les digo que no toda tradición está mal por sí misma. Y bueno, no sé si ustedes recordarán por allí en sus años una misa católica, pero cuando terminan de tomar la Eucaristía, dicen esta expresión, damos gracias al Señor, y el pueblo responde, es justo y necesario.
Este, esa, esa expresión está muy relacionada con oraciones judías que se hacen, que se hacían y se siguen haciendo después de las cenas festivas, después de los Seder, de Pesaj y de cualquier otra festividad bíblica. Entonces, lo que estamos entendiendo es que hubo una, un proceso de transición y que una práctica que en su principio, en la vida del maestro, de los apóstoles y de los primeros creyentes, estuvo muy arraigada al mundo judío, a la postre, poco a poco se fue alejando de ese contexto cultural. Em, y específicamente en, en un momento del siglo segundo para el siglo tercero, algunos algunos cristianos decidieron por mandato del Papa Víctor I cambiar la celebración de la Pascua del 14 de Aviv a a otra fecha. A ver, vamos a recordar. Generalmente la Pascua cristiana no coincide con la Pascua judía. No sé si han notado eso. Bueno, rara vez coincide, pero generalmente no coincide. Porque, bueno, los judíos, ¿cuándo celebran Pesaj? Pues cuando dice la Biblia, el 14 de Aviv, punto, ¿ok? Pero en la iglesia se estableció que ya no se siguiera esa, esa práctica, ¿ok? Sino que se cambiara, perdón, es que me salió una notificación, perdón, se cambiara la práctica de celebrar el 14 de Aviv a celebrarse ahora después del equinoccio de primavera, haciendo que siempre coincidiera que el domingo resucitara Jesús, el famoso domingo de resurrección. Por eso ustedes recordarán Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Entonces la Iglesia Católica, por supuesto, por mandato del Papa Víctor I, estableció que ya no se debería seguir el el 14 de Aviv, sino que se debería de seguir más bien esta nueva forma de observar la Pascua, haciendo, repito, que siempre la resurrección de Jesús coincidiera con el primer domingo después del equinoccio de primavera. Y por supuesto hubo cristianos que se opusieron a esa práctica, sobre todo cristianos del Asia Menor. Ellos decían, no, pues es que pues, todos los años hemos celebrado la Pascua el 14 de Aviv, eh, coincidiendo con la Pascua judía, nosotros vamos a seguir haciéndolo así. A esos cristianos se les llamó cuartodecimanos. ¿Por qué cuartodecimanos? Por el 14 de Aviv. Y algo interesante que nos dejan los testimonios históricos de este proceso y en particular de la protesta y de la eh, postura firme que se plantearon estos cristianos llamados cuartodecimanos de que no, esto de que quieran mover la Pascua de su fecha original está mal, nos lo deja un obispo llamado Polícrates. Perdón que no tenga la cita en pantalla, pero se las voy a leer. Polícrates le escribió justamente a Víctor, el obispo o el papa de Roma, en estas fechas del 189 al 198 que vivió este, el Papa Víctor I. Y fíjense lo que le escribió cuando intentaban cambiar la fecha de la Pascua. Nosotros, por lo tanto, la observaremos, hablando de la Pascua, en el día genuino, ni quitándole ni poniéndole. Felipe, uno de los 12 apóstoles, así lo hizo. También sus hijas, también así lo hizo Juan, quien fue enterrado en Éfeso. También lo hizo así Policarpo de Esmirna, que fue también un padre de la iglesia, que fue discípulo de Juan el Bautista. Todos estos, según los evangelios, observaron la fecha del 14 de Nisan. Nisan es otra forma de llamarle al mes de Aviv. Ok, después del exilio babilónico se le empezó a llamar Nisan. Em,
para la Pascua, sin desviarse para nada del mismo, sino por el contrario, siguiendo las reglas de la fe, como lo hicieron además mis parientes, también obispos, siempre observando el día cuando el pueblo sacaba fuera la levadura de sus casas. Yo ahora, hermanos, después de haber cumplido 65 años sirviendo al Señor y habiendo escudriñado completamente las sagradas escrituras, no me alarmo para nada de todas las cosas que ustedes están imponiendo para intimidarme, porque aquellos quienes fueron más grandes que yo dijeron, debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Qué hermosas palabras, al menos para mi gusto, y qué claridad de, de cita histórica que nos dejó este obispo. Y por supuesto, esto no quedó del todo claro en el siglo segundo, tercero, y va a ser hasta el siglo cuarto, ahora sí, ya cuando está totalmente oficializado el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. En el Concilio de Nicea del 325 se va a establecer, se va a buscar, entre muchas otras cosas que se debatieron en el Concilio de Nicea, que no fue nada más una cosa, se va a buscar establecer la fecha de la Pascua como única para todas las iglesias, la nueva fecha de la Pascua que les comenté anteriormente, rechazando toda dependencia del calendario judío, que en realidad el calendario judío pues es el calendario bíblico, ¿verdad? Y se estableció la celebración en domingo después de la luna llena pascual vinculada al equinoccio de primavera. Lo que les decía, buscaron que siempre la resurrección cayera un domingo después de la primera luna nueva del equinoccio de primavera. Y claro, en Roma hay personas que se dedican minuciosamente a estudiar esos fenómenos astronómicos para establecer cuándo va a caer, cuándo va a caer la Pascua, pero siempre tiene que coincidir que sea domingo de resurrección, ¿ok? Y el 14 de Aviv, pues ya el 14 de Aviv no nos importa. Eh, y quiero que vean una última cita eh, de de este concilio, en el marco de este concilio y en el contexto del cambio de la fecha de la Pascua de Constantino Augusto a las iglesias. Dice Constantino a las iglesias, en este contexto, ya sabemos de qué estaban hablando, de cambiar la fecha de la Pascua. Habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, en lo que a las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Católica sea conservada en una misma fe, por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Dios Altísimo. En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de la Pascua, fue decretado por el consentimiento común que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Nos ha parecido a todos que sería algo indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo las costumbres de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. Es correcto entonces que, rechazando las prácticas de ese pueblo, pues es del pueblo de Jesús, nosotros perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo y así no tengamos nada en común con esa chusma de judíos. Bueno, si no quería nada que ver con esa chusma de judíos, pues que dejara de creer en Jesús y en los apóstoles, en Juan, en Pedro, en Pablo, etc. Como es necesario, entonces debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor. Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida para todas las iglesias occidentales, también como por las norteñas y las sureñas y algunas orientales, ha sido decidido que esto sea así y yo mismo me he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación. O sea, que la costumbre que prevalezca esté en armonía con la de la ciudad de Roma a través de todas. Bueno, y así es como la Pascua, la Cena del Señor, la Eucaristía, de haber nacido en en una matriz totalmente judía,
poco a poco se fue desvinculando totalmente hasta llegar a lo que acabamos de leer en palabras de Constantino a las iglesias. Pero con todo y eso, ya voy a terminar con esto, hermano, sé que ya han de estar totalmente cansados. Con todo y esto, siguieron habiendo creyentes que seguían sabiendo en sus corazones, creyentes de origen gentil, que seguían sabiendo que el depósito de la fe Dios lo había dejado en el pueblo judío, no en Roma, no en Constantinopla, no en ningún otro pueblo, sino en el pueblo judío. Y eso lo dice Pablo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Mucho en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos les fue dada en custodia la palabra de Dios. Pues les decía, somos judíos, no, no lo somos judíos para nada, pero pues la palabra fue depositada en custodia en el pueblo de Israel. Eso es una verdad que no podemos negar, no podemos ignorar y no podemos estar en contra de ella. Quiero aclarar, eso quiere decir que se le tiene que hacer caso a todo lo que digan los judíos. No, tampoco estoy diciendo eso, ¿ok? Pero bueno, ese es otro tema. El punto está que en el corazón del Hijo de Dios, sea de la nacionalidad que sea mestizo, indígena, peruano, egipcio, marroquí, lo que tú quieras, no puede haber una animadversión, un odio, un rechazo a los judíos tan virulento como muchos padres de la iglesia y en particular Constantino tenían y como lamentablemente se sigue viendo entre muchos líderes cristianos que los que sí lo tienen. Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, para la iglesia católica es San Juan Crisóstomo, en el siglo IV, ya después del concilio de Nicea, escribió una obra que se llamaba Contra los judíos. Ya se imaginarán, ¿no? Solamente por el título, Contra los judíos. Juan Crisóstomo era un muy buen predicador. De hecho, su apodo era el Boca de Oro. Y tenía sermones muy bonitos, muy lindos. eh, y no dudo que fue usado por Dios. Pero tenía un defecto, un pequeño defecto, que era profundamente antisemita. Y él lo dice en sus cartas, en su obra, perdón, contra los judíos. Dice cosas como las siguientes. El Señor odia a los judíos y yo también los odio. Los judíos son culpables del deicidio. Deicidio es ser asesinos de Dios, como si eso fuese posible, ¿verdad? Pero bueno, eh, vemos un profundo antisemitismo en este hombre, como en muchos otros líderes de, de la iglesia de aquel entonces. Y digo, yo creo que un creyente no puede odiar al pueblo judío, es odiar rechazar el pueblo del cual surge tu Salvador. Es algo incompatible, es una contradicción para nosotros. ¿Ok? ¿Eso significa que te vas a juiciar? No, no, eso no significa que te vas a juiciar. Eso es otro tema, ¿ok? Aparte. Pero Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, entre sus escritos, y en particular este escrito que se llama Contra los Judíos, nos deja ver que todavía para el siglo IV, después del Concilio de Nicea, seguía habiendo gentiles, remanente de gentiles, que decían, no, 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 no. Nosotros somos creyentes en Jesús, sí, somos cristianos, claro, somos cristianos, pero vemos que la iglesia se ha separado ya muchísimo, muchísimo en demasía de la cuna de nuestra fe cristiana, que es al final de cuentas el pueblo judío, el pueblo de Israel, le guste a quien le guste. Em, Y en particular el tema de la cena del Señor, de la Eucaristía, pues ellos mejor decidían ir a las sinagogas a celebrar festividades. Y Juan Crisóstomo nos dice en sus cartas lo siguiente, estas son palabras de Juan Crisóstomo. ¿Qué es esta enfermedad? La fiesta de los miserables judíos. Tenía un problema este hombre de antisemitismo terrible. La fiesta de los miserables judíos pronto nos azotarán. La fiesta de las trompetas, los tabernáculos, los ayunos. Hay muchos en nuestras filas, es decir, entre
los cristianos, la iglesia. Hay muchos en nuestras filas que dicen pensar como nosotros. Eran cristianos gentiles. Y dice, sin embargo, asistirán a las fiestas y otros se unirán a los judíos para celebrar las fiestas. Esto es un testimonio increíble porque nos dice que todavía en el siglo cuarto había remanentes de creyentes que decían, nos hemos apartado ya mucho, en demasía, de la cuna de nuestra fe, en particular en relación a esas festividades, esas cenas del Señor, esos ágapes. En conclusión, hermanos, en lo personal, a mí si me preguntan cuál es la cena del Señor, yo te diría, bueno, hay muchas cenas del Señor. Todas las festividades bíblicas para mí son cenas del Señor. Hay una cena del Señor importante porque fue cuando fue entregado el maestro y él enseñó, el maestro enseñó unas palabras hermosas y maravillosas con respecto a su entrega, su resurrección, en el marco de la Pascua. Claro, hay una cena, es una cena del Señor, claro, en el marco de la Pascua. Esa es mi posición. Esas son las cenas del Señor y hay una cena del Señor especial, quizás, mm, bueno, quizás sí, vamos a decirlo, más especial, más significativa por eh, por, por su historia, por lo que pasó en ella, no solamente el rescate del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, sino la entrega del Señor Jesús. Sí, claro, claro. Pero eso yo no veo en las escrituras que en los primeros años de la iglesia, vamos a llamarle así, de la comunidad de creyentes en el Mesías, se hayan separado completamente las festividades. Yo no veo eso. Hemos aprendido que el sacar la Eucaristía del ágape, de todo su entorno cultural, fue un proceso de siglos y que corresponde a muchas cuestiones em, históricas, políticas, ¿ok? A diversas circunstancias, pero que no era lo más original. Lo más original era como tal una cena en forma, un ágape en forma, eh, una liturgia en forma de la festividad. Yo sé que hay muchos conceptos, hermanos, que nos es difícil reaprender, que nos es difícil reacomodar en nuestro sistema de creencias, pero lo más difícil es una sola cosa. Hay muchas cosas, pero si no hacemos a un lado una sola cosa, no vamos a poder nunca rectificar nada. Eso se llama ego. Yo podré tener estudios o no estudios. Yo podré haber nacido en un contexto muy distinto al de la Biblia, lo que sea. Hay muchas barreras, sí. Pero si no soy humilde y hago un lado mi ego y acepto que me he equivocado y que muy probablemente he heredado creencias y formas de entender las escrituras y en este caso la cena del Señor que no son lo más adecuado y no tengo esa humildad, por más que estudiemos, estudiemos y estudiemos y por más que le pidamos y pidamos a Dios ayuda y revelación, no vamos a salir del mismo estado. Y esto es con lo último que me quedo con ustedes. Espero que les haya ayudado y que sea de su bendición, que haya mucha luz para sus vidas. Bendiciones.